Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 405. Partiendo hacia la Academia Real. Una vez que comenzó la socialización de invierno, los adultos se ocuparon de socializar, como era de esperar. Los días previos a nuestra partida a la Academia Real los pasamos en la sala de juegos, como de costumbre, donde me recibieron los niños que acababan de ser bautizados. Luego le pedí a Harmut que delegara en los mayores de la Academia Real la tarea de enseñarles a jugar a las cartas y demás. Haz que pierdan contacto a veces para motivar a los niños, le dije. Los mayores tendrán que navegar trabajando con viejos nobles astutos después de graduarse, así que estoy segura de que se las arreglarán para manipular los sentimientos de los niños recién bautizados con facilidad. Poniéndolo así, seguro que les despertará el orgullo de ser estudiantes mayores, contestó Harmut. Mientras iba a realizar su nueva tarea, le pedí a Wilfried que se hiciera cargo de los de segundo año y jugara con los que ya tenían algo de experiencia. ¿No es Charlotte más adecuada para eso?, preguntó Wilfried. Ella estuvo aquí el año pasado. No conozco a muchos de estos chicos. Charlotte está ocupada estudiando con los otros que pronto serán de primer año, respondí. Además, tú eres mucho mejor que Charlotte a la hora de sacar de quicio a los alumnos y hacer los partidos más emocionantes. Una vez decidido que se centraría en motivar a los alumnos con golosinas y demás, fui a hablar con Moritz. Profesor Moritz, le dije, le pido que enseñe hoy a los alumnos de primer año historia y geografía. Aquí están los libros de texto que recopilamos el año pasado. El año pasado cubrí parte de esas asignaturas, respondió Moritz. Es importante que este año les prestemos más atención, para que el comité de mejoras de calificaciones sea justo y neutral. Hice que Charlotte reuniera a los nuevos alumnos de primer año, a los que expliqué lo que el comité de mejoras de calificaciones estaba haciendo en la Academia Real y los animé a esforzarse al máximo, ya que los alumnos mayores ya estaban haciendo sus pinitos. La población de la sala de juegos fue disminuyendo a medida que los alumnos se iban marchando poco a poco a la Academia Real. Pasé el tiempo hablando con Moritz sobre lo que debía abarcar el plan de clases de la ludoteca en nuestra ausencia, organizando las peticiones de nuevos profesores para cubrir los temas que carecían de instructores adecuados y leyendo nuevos cuentos a los niños. El libro que habíamos recibido de Dunkelfelger, que ahora había traducido a la lengua vernácula moderna, resultó ser sorprendentemente popular entre los niños que aspiraban a ser caballeros. ¿Quién habría imaginado que un cuento de sangre caliente, sobre caballeros que luchan incansablemente hasta arrancar la victoria de las fauces de la derrota, acabaría siendo tan bien recibido? Debería preguntarle a Lady Hannelore si le importaría que vendiera este libro en Ehrenfest. ¿Lo comercializaría como si fuera de Dunkelfelger? Por supuesto. Las cenas que tuve durante este breve periodo se convirtieron en reuniones con todos mis tutores, ya que Ferdinand y Bonifatius también asistieron. Había muchas cosas de las que Wilfried y Charlotte habían hablado y que yo aún desconocía por completo, así que aproveché ese tiempo para hacer preguntas y peticiones. Entendido, dije. Eso no será un problema, ya que una vez más voy a traer a Ella y a Hugo conmigo para que hagan de cocineros. Hugo puede estar listo mañana, mientras que Ella viajará conmigo, como lo hizo el año pasado. Y, por cierto, Sylvester. ¿Hay algún cocinero de la corte que sepa cocinar pescado? Ya me he enterado de todo esto por Ferdinand, respondió Sylvester. No me importa que los cocineros de la corte enseñen a tus cocineros a preparar y cocinar el pescado, una vez que nos aseguremos de que lo que recibes de Aurelia no está envenenado ni nada parecido. Ya es hora de que te pague por todas las recetas que tus cocineros enseñaron a los míos el año pasado. Podía intuir que me estaba instando a enseñar a sus cocineros aún más recetas este año, lo que me recordaba a todos los platos que Ella y Hugo estaban ideando ellos mismos.
No había contratos mágicos que restringieran la distribución de estas recetas, así que no vi ningún problema en darlas. Algunas de ellas se propagarían a pesar de todo, ya que Ella y Hugo cocinaban en las cocinas de la Academia Real con los demás cocineros. Dicho esto, sin embargo, esto tendrá que esperar hasta que vuelvas de la Academia Real, señaló Sylvester. Bastante. De todos modos, dijo Sylvester, haciendo avanzar rápidamente el tema de conversación. Gracias a todo tu duro trabajo para aumentar las calificaciones de nuestro ducado y difundir las tendencias el año pasado, tenemos más presupuesto para utilizar en la Academia Real. Hacer negocios con otros ducados había aumentado la cantidad de riqueza que entraba en Ehrenfest, lo que a su vez significaba que teníamos más dinero para gastar. Sylvester estaba aprovechando la oportunidad para reinvertir en la Academia Real, ya que nuestros esfuerzos allí fueron la razón por la que se hicieron los nuevos acuerdos comerciales en primer lugar. Utiliza esta riqueza para seguir mejorando las calificaciones de los estudiantes, difundir las tendencias y bloquear las tendencias existentes, dijo Sylvester. O al menos, eso es lo que les dije a Wilfrid y Charlotte. Rosemaine, ¿cuál es tu plan? No vas a utilizar todo el presupuesto en el torneo interducado, ¿verdad? Pienso distribuir tinta y papel a los ley nobles, respondí. Tal y como había dicho Damuel, los ley nobles solían escribir en tableros de madera durante las conferencias, y luego afeitaban sus notas para poder reutilizar los tableros. A veces, la escritura se perdía definitivamente, dependiendo de la forma en que los estudiantes realizaban el proceso de afeitado, y a medida que pasaba el tiempo, las tablas eran cada vez más difíciles de reparar. Me gustaría que tuvieran papel, para poder conservar los detalles de sus lecciones, dije. Para elevar las notas no solo de los alumnos individuales, sino de todos los de Ehrenfest, es esencial que reforcemos nuestros eslabones más débiles. Es probable que los archinobles obtengan buenas notas incluso sin mi ayuda, ya que su orgullo está en juego. Era poco probable que aflojaran, y podían preparar mucho pergamino y tinta para ellos mismos. También tenían el lujo de poder conservar su material escrito, por lo que muchos archinobles podían utilizar los apuntes de clase que les daban sus padres o hermanos mayores. Los ley nobles son los que más ayuda necesitan, precisamente porque tienen menos capacidad para transmitir los registros de sus estudios, expliqué. Por supuesto, seguiré pagando personalmente las transcripciones que solicito a otros ducados. Era importante que comprara personalmente las transcripciones para poder reclamar su propiedad. Esto no era algo en lo que estuviera dispuesto a ceder. El concepto de gastar el aumento del presupuesto para recoger a nuestros miembros más débiles hizo que Charlotte parpadeara sus ojos añiles con curiosidad. Hermana, ¿qué hay de la ayuda a los archinobles? Preguntó. ¿No sería injusto ayudar solo a los leynobles? Proporcionaré ayuda por igual. Tengo toda la intención de dar papel a todos los que lo pidan, ya sean archinobles o leynobles. Solo resulta injusto en la práctica, porque ningún archinoble se atrevería a pedir ayuda y dar la impresión de que es demasiado pobre para pagarse su propio papel. Para ser sincero, no veía la necesidad de gastar nada de nuestro presupuesto en archinobles, ya eran suficientemente ricos sin nuestra ayuda. Además, Sylvester, continué, tengo la intención de traer conmigo otros artículos de imprenta, es decir, cuentos de caballeros no académicos, cuentos románticos, partituras y cosas por el estilo. ¿Es eso aceptable? ¿No será un lío la conferencia de archiduques del año que viene si la gente se entera de la imprenta? Contestó Sylvester. Solo llevaremos un ejemplar de cada uno fuera del dormitorio de Ehrenfest. A los demás ducados les parecerán materiales muy bien escritos y nada más. No creo que el conocimiento de la imprenta se extienda en absoluto. También estaba el hecho de que se había utilizado la impresión mimeográfica para algunos de los libros. Para una persona ajena, parecían totalmente escritos a mano. Deseo presentar casualmente estos materiales como nuevos estilos de libros hechos con papel Ehrenfest, y utilizarlos para conseguir más aliados de los ratones de biblioteca, dije. Estoy invirtiendo en nuestra futura base de clientes. Ahora que teníamos más talleres de impresión a nuestra disposición, habría cada vez más productos impresos en Ehrenfest. Por eso tenía que empezar a prestar libros y tomar nota de quien mordía el anzuelo. De este modo, podría asegurar más consumidores potenciales, y al mismo tiempo, animar a los posibles autores.
Si uno quería libros para los nobles, era mejor que los escribieran los nobles. Lo había aprendido a costa de sacrificar mi propia novela romántica. ¿Presentar casualmente? Repitió Ferdinand. Me resulta difícil imaginarte haciendo otra cosa que no sea desvariar sobre ellos hasta que tu cara se ponga azul y caigas inconsciente. Tal vez otro debería presentar los libros en tu lugar. Estoy con el tío, añadió Wilfrid con un movimiento de cabeza, reforzando el ataque verbal a mi sugerencia. Nadie se va a interesar por los libros si la persona que los distribuye se desmaya en el proceso. No querrás hacer llorar de nuevo a Lady Hannelore, ¿verdad? Lo último que quería era que Hannelore asociara nuestro préstamo de libros con algo negativo. Quería que fuera mi amiga para siempre. En ese caso, escribiré las introducciones de los libros y dejaré mi participación en eso, concedí. Wilfrid, Charlotte, les pido que hagan el resto. Excelente, dijo Ferdinand asintiendo. Wilfrid y Charlotte intercambiaron miradas antes de asentir también. No pude evitar fruncir los labios, lo que provocó una risa de Sylvester. No te deprimas tanto, Rosamine, dijo. Me las arreglé para estudiar tus peticiones y he aprobado una nueva estantería para el dormitorio. Anímate. ¿Una librería nueva? Pregunté. De repente me siento mucho mejor. Había dicho que era impensable, que un lugar de aprendizaje como el dormitorio de la Academia Real estuviera tan desprovisto de librerías, y en ese sentido, había pedido que se hicieran algunas y se creara un pequeño rincón de lectura. Resultó que mis palabras no habían caído en saco roto. Tenemos que tener los libros de texto en lugares donde todos puedan leerlos, y también tendremos que asegurarnos de tener ejemplares de los libros que hemos impreso aquí en Ehrenfest, dije. En otras palabras, tenemos que llenar esas estanterías con todos los libros que podamos. Les haré añadir más y más estanterías hasta que, antes de que se den cuenta, el rincón de lectura se haya convertido en una auténtica biblioteca. Puedes quedarte con tu estantería, pero voy a rechazar esa petición que hiciste de poner una estatua de la diosa de la sabiduría en la sala de libros del castillo, dijo Sylvester. La profesora Solange nos había dicho que rezar a la estatua de Mestionora, la diosa de la sabiduría, animaría a los libros a reunirse allí. Se suponía que también había una estatua en la biblioteca del Palacio Real, así que había pedido que se pusiera una en la sala de libros del castillo, pensando que la oración diaria nos ayudaría a conseguir más material de lectura. Conseguir libros importa más que la estatua de la diosa, ¿verdad? En ese caso, Sylvester, te ruego que dediques una parte de nuestro mayor presupuesto a la compra de nuevos libros, dije. Sylvester hizo una mueca. ¿Cuánto crees que cuesta un solo libro? No nos sobra tanto. Confía en tu nuevo sistema de depósito legal y la sala de libros se llenará sola en poco tiempo. ¡Viva el sistema de depósito legal! Soy una genio por asegurarme de que se implementara. Estoy muy emocionada de que haya más libros impresos. Ahora que tenemos un rincón de lectura, y con lo mucho que ha trabajado todo el mundo para hacer los libros de texto, creo que se pueden esperar grandes cosas de los alumnos de Ehrenfest, dije. Nuestras notas serán aún más altas que las del año pasado. Ya estábamos sacando buenas notas en las clases escritas, y si seguíamos así, no tardaríamos en estar en los puestos más altos. Nuestro plan ahora era cambiar nuestro enfoque a las lecciones prácticas. Es cierto que ya estábamos aumentando la cantidad de maná que teníamos disponible, pero no tenía ni idea de cuánto estaban creciendo los alumnos a nivel individual. También estaba el hecho de que tener mucho maná era totalmente independiente de ser capaz de utilizarlo eficazmente, así que no sabía realmente cómo iban a repercutir nuestras calificaciones. Ahora, en cuanto a las otras áreas que todavía necesitan mejorar, Dicter es la principal que me viene a la mente. Quería saber cómo iba el entrenamiento de los aprendices, así que dirigí mi atención a Bonifatius. Estaba escuchando nuestra conversación con una sonrisa mientras comía. Abuelo, ¿han mejorado los aprendices en la coordinación? Bonifatius se inclinó instantáneamente hacia adelante, como si hubiera estado esperando que yo preguntara precisamente eso. Los he entrenado muy bien, Rosamine. Tal y como me pediste. Todavía tienen mucho que mejorar, pero en comparación con el año pasado, lo están haciendo un poco mejor. Caramba, exclamé. Te lo agradezco mucho.
Eso debería ayudarnos a mejorar nuestra calificación de Dieter. El año pasado, nuestros aprendices habían demostrado que ni siquiera sabían lo que significaba la palabra estrategia, pero ahora podían formular y ejecutar estrategias desde el principio del año. Si conseguían practicar lo suficiente y utilizar el maná potenciado de los caballeros guardianes aprendices del archiduque con eficacia, había una excelente posibilidad de que alcanzáramos un rango superior. ¿Hay alguien en particular que te haya llamado la atención, abuelo? Los caballeros aprendices guardianes de la familia archiducal están consiguiendo más maná que nadie, como era de esperar, y también los demás que aprendieron tu método. Sin embargo, eso no hace más felices a los de las otras facciones. Los niños de la antigua facción de Verónica estaban luchando por mantener el ritmo por mucho que trabajaran, y el maná tenía un gran impacto en la fuerza de uno. Sylvester, recuerdo que hubo una discusión sobre recompensar a unos pocos elegidos con el método de compresión de maná, pero ¿a qué conclusión llegaron? Pregunté, aún sin saber cómo se les iba a agradecer a los hijos de la antigua facción de Verónica, que nos advirtieran de la emboscada planeada para la boda de Lamprecht tía Aurelia. Tenía que mantener mi pregunta vaga, ya que no estaba segura de cuántas personas conocían los detalles exactos del ataque planeado, pero Sylvester entendió de todos modos. Los elogié por sus hazañas, los compensé por la inteligencia y les dije que deseabas enseñarles el método de compresión de maná, dijo Sylvester. Bajó la mirada por un segundo, luego levantó la vista y me miró directamente. También les impuse una condición para aprender el método. ¿Y cuál podría ser esa condición? Primero deben jurar su nombre a la familia archiducal. Hubo un grito ahogado, y luego unos cuantos tragos pesados. Todos miraron a Sylvester con los ojos muy abiertos, mientras que yo solo parpadeé confundida. Creo que no estoy familiarizada con el término, admití. Es el proceso de sellar tu nombre en una piedra fe y luego ofrecérsela a alguien, dándole así tu vida y jurándole completa lealtad. De hecho, hay gente en esta misma sala que ha jurado su nombre, dijo Sylvester, reconociendo mi sorpresa. Señaló a Justus y Eckhart, que estaban de pie detrás de Ferdinand. Esos dos juraron su lealtad a Ferdinand. Por eso fueron tratados como sus asistentes incluso después de que se uniera al templo. Al parecer, Justus y Eckhart habían sido llamados tontos por jurar su nombre a un hombre tan intensamente despreciado por Verónica cuando aún estaba en el poder. Al parecer, al jurar tu nombre a alguien, le dabas el control total de tu vida, vivías o morías según sus caprichos, y no podías servir a otros sin obtener primero su permiso. Eso me parece demasiado extremo, pero cuando Ferdinand estaba rodeado de enemigos, puedo entender que valorara una lealtad tan indiscutible. Desde luego, no habría ningún problema en enseñar mi método de compresión de maná a alguien tan leal como para confiar su vida a la familia archiducal, pero una forma tan severa de expresar la lealtad sería, sin duda, dura para los ley nobles y med nobles, que generalmente sobrevivían cambiando de facción en función de quien tuviera más poder. Mientras los pensamientos sobre el juramento de los nombres nadaban en mi mente, el día de mi partida hacia la Academia Real parecía llegar de la noche a la mañana. Tenemos ropa para Swartz y Weiss, así como nuestro libro de Dunkelfelder, dije, repasando mi lista mental. También hay un libro impreso en Ehrenfest para prestar a Lady Hannelore. No creo que me esté olvidando de nada. Todos mis asistentes que iban a asistir a la academia conmigo habían ido a la academia en sus respectivos días. Ahora solo quedaban mis asistentes adultos, Otilie, Rillarda, Damuel y Angélica. Una vez más, se decidió que Rillarda me acompañara como mi única asistente adulta. ¿Qué harás mientras yo no esté, Angélica?, le pregunté. Entrenar. El maestro estaba entrenando a los aprendices de nuevo este año, así que no tuve mucho tiempo con él. Espero poder remediarlo, respondió con un brillo en sus ojos azules. Mientras tanto, Damuel miraba distraídamente a la distancia y murmuraba algo sobre otro año de entrenamiento a corto plazo y de alta intensidad. Angélica. No hay nada más que puedas hacer, dije. Ahora estás comprometida. No necesitas socializar con Eckhart. Como su segunda esposa, no iré a ninguna ocasión social con él. Aparte de mi entrenamiento, planeo bordar mi capa y verter maná en este look. En resumen, no quiere hacer otra cosa que aumentar sus capacidades de combate.
Un ordonance llegó cuando me tocaba ir a la Academia Real, momento en el que me dirigí a la sala de teletransporte con mis asistentes. Mis pertenencias iban a ser teletransportadas primero, así que me despedí mientras los asistentes cargaban mis cosas en el círculo. Traten de mantener las cosas en paz este año, dijo Sylvester. Vaya, vaya, Sylvester. Siempre me esfuerzo por la paz, respondí. Respondió con una mirada de duda, pero no es que me pasara el día intentando provocar el caos. Quería esconderme en la biblioteca y pasar todo el tiempo leyendo. Las cosas nunca parecían ir de acuerdo con el plan. Rosamine, dijo Ferdinand, le he dado a Harmut varios libros para que te sirvan de ayuda en el periodo intermedio entre que terminas tus lecciones y tus asistentes terminan la mayoría de las suyas. Pasa ese tiempo en el dormitorio. ¿Por qué a Harmut? ¿No deberías dármelos a mí o a Rillarda?, pregunté, con los ojos muy abiertos. Se burló. Si te diera esos libros, no esperarías a terminar tus clases y pasarías muchas noches en vela leyéndolos. Entonces, sin duda, irías a la biblioteca, desesperada por conseguir más, con lo que se perdería todo el sentido. Decidí dárselos a Harmut y no a Rillarda, porque ni siquiera una candidata a archiduque puede romper la tradición y entrar en las habitaciones de los chicos del segundo piso. En eso tienes razón, muchacho. Conoces bien a mi lady, intervino Rillarda con un movimiento de cabeza. ¡Gah! Mis nuevos libros. Le he dado algunas piedras Face vacías a Rillarda, pero las piedras Face son limitadas, y tu entusiasmo es ilimitado, continuó Ferdinand. Procura no molestar más a la candidata de archiduque de Dunkelfelger. Pero es natural entusiasmarse cuando hay libros de por medio, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que debería cuidar de no hacer? Al inclinar la cabeza con curiosidad, Ferdinand me dedicó una fina sonrisa. No provoques ningún incidente que me obligue a prohibirte volver a entrar en la biblioteca, dijo. Tus deseos son órdenes para mí. Parecía que todo mi equipaje había sido preparado mientras Ferdinand hablaba conmigo. Rillarda me instó a entrar en el círculo. Me reuniré con usted mañana, hermana, dijo Charlotte. En efecto. Estoy deseando que llegues, respondí. Adiós a todos. Con eso, el círculo mágico comenzó a brillar, y mi visión comenzó a contorsionarse. Capítulo 406. La lealtad y el dormitorio. Una luz rebosante de maná negro y dorado chocó frente a mí. Instintivamente, cerré los ojos con fuerza mientras mi visión se volvía borrosa, y una ola de náuseas me invadió de repente. Bienvenida al dormitorio Ehrenfest, Lady Rosamine, dijo una voz. Abrí lentamente los ojos y vi a dos caballeros. Como era de esperar, me encontraba en la sala de teletransporte del dormitorio. Debía apresurarme a salir del círculo para dar paso a Wilfrid, que iba a llegar después de mí. Al salir de la sala con Rillarda, encontré a mis otros asistentes esperando en el pasillo exterior. Solo Filine estaba ausente, ya que estaba en mi grado y estaba preparando su habitación. Bienvenida, Lady Rosamine. Ahora bien, mi lady. Dedique un tiempo a relajarse. Iré a preparar su habitación, dijo Rillarda, dirigiendo a mis asistentes con la mirada mientras observaba a los asistentes masculinos que llevaban mi equipaje. Me subí a mi bestia alta y me dirigí a la sala común con mis asistentes mientras Rillarda entraba en acción. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estuve aquí, pero no me siento especialmente nostálgica, reflexioné. Eso es porque nuestro dormitorio estaba hecho para parecerse al castillo, dijo Judith con una sonrisa. Tampoco siento que hayamos ido a ningún sitio especial. Por eso los de primer año se adaptan tan rápido al dormitorio. Los padres de Judith eran caballeros que servían a Hebe Kirnberger. Ella había sido bautizada en Kirnberger y luego entró en el castillo por primera vez para su debut en el invierno. Era tan diferente de la mansión de verano de Hebe y mucho más grande, continuó. No podía creer lo que estaba viendo. Ya estaba bastante nerviosa, y además había tantos nobles que no reconocía. Pero después de ir a la sala de juegos de invierno todos los días, me empecé a sentir mucho más cómoda. 3 inviernos en la sala de juegos de invierno habían hecho que Judith se sintiera más a gusto, y cuando tuvo la edad suficiente para asistir a la Academia Real,
pudo entrar en el castillo sin ninguna preocupación. Al principio me preocupaba tener que volver a conquistar mis miedos en la Academia Real, pero el dormitorio de aquí es muy parecido al del castillo, y ya conocía a muchos de los otros niños de la sala de juegos. Al final, adaptarme al nuevo entorno fue fácil. Judith solo había visto a los mayores durante los pocos días que pasaron en la sala de juegos, pero eso significaba que al menos los había reconocido cuando ella misma llegó a la Academia Real, lo que había hecho maravillas para que se sintiera a gusto. La escuchaba con gran interés, ya que nunca se había dado cuenta de que la sala de juegos cumplía esa función. Veo que la sala de juegos de invierno desempeña un papel aún más crucial de lo que pensaba, dije. Esto es especialmente cierto ahora, Lady Rosamine. Desde que Lord Wilfrid y usted vinieron por primera vez, hay juegos y golosinas que esperar, e instructores que nos ayudan con nuestros estudios, dijo Judith. Entré en la sala común, pero a diferencia del año pasado, no había prácticamente nadie. Lo que primero me llamó la atención fue la nueva librería. Todavía no había libros en ella, pero se alzaba imponente en la esquina de la habitación, haciendo notar su presencia. Esa es la nueva librería, por lo que veo. Corrí hacia ella de inmediato, con el corazón hinchado de emoción. Era una estantería fornida y ornamentada, digna de decorar un edificio propiedad del archiduque, como el dormitorio Ehrenfest. Una mirada más atenta reveló que tenía un acabado brillante y que estaba pulida hasta el punto de ser brillante. De hecho, era tan brillante que podía ver mi cara en la madera. Contemplé la enorme estantería con un suspiro de asombro mientras un cosquilleo de placer me recorría el cuerpo. Sin embargo, todavía no había ningún libro en ella. Deberíamos llenar estas estanterías lo antes posible, dije. No hay nada tan maravilloso como una estantería repleta de libros de arriba a abajo, ya sabes. En ese caso, ayudaré a Rillarda a desempaquetar y luego traeré nuestros libros aquí, dijo Lieseleta, confiando el té a Brunilde y saliendo en silencio de la sala común. Probablemente Brunilde pudo darse cuenta de que yo estaba a punto de frotarme la cara contra la madera pulida, ya que me dijo que la librería podía admirarse igualmente desde las mesas. Miré alrededor de la sala común mientras sorbía mi té, aunque mi atención se centraba principalmente en la librería. Recordaba lo ajetreada que había sido la sala el año pasado, con todos los alumnos de último curso viniendo a dar la bienvenida a los de primero, pero ahora apenas había nadie. Un silencio inquietante seguía cubriendo la habitación. ¿Qué están haciendo los estudiantes de los otros años?, pregunté. Preparando sus clases, respondió Brunilde. A diferencia de los de primer año, los alumnos mayores tienen mucho que preparar. Ahora que usted y Lord Wilfrid han llegado, deben ir a reunirse. ¿Qué? Deben reunir los ingredientes necesarios para sus clases de elaboración de brebajes, explicó Leonore. Eso no debería llevarles mucho tiempo, sin embargo. Los alumnos debían reunir con antelación las hierbas y piedras feis que iban a necesitar para sus clases prácticas, y los terrenos de la Academia Real rebosaban de ingredientes fáciles de usar en las recetas de elaboración de brebajes, abundantes en maná y que contenían numerosos elementos. Por supuesto, los estudiantes también tenían los ingredientes que habían recogido en el bosque del castillo en Ehrenfest, pero los utilizarían para otros fines distintos a la elaboración de brebajes en las clases. Los ingredientes utilizados en las clases estaban estandarizados para facilitar las lecciones. Hasta ahora, los caballeros aprendices de los años superiores se reunían y luego vendían sus productos cosechados. Pero este año, todos van juntos, para que los caballeros puedan practicar la lucha mientras protegen a los demás. Llevo días reuniéndome como sexto año, dijo Cornelius. Parecía que los de tercer año habían ido ayer, y hoy les tocaba a los de segundo. Los de primer año no tenían clases de elaboración de brebajes y no necesitaban reunirse, por lo que los días consecutivos en que los caballeros salían a reunirse terminaban hoy. Lady Rosamine, debe ser por todo mi entrenamiento con Lord Bonifacius, pero mi puntería es mucho mejor que antes, dijo Judith, con sus ojos violetas brillando de emoción. Ahora es muy divertido conseguir piedras feis. Soy mucho más fuerte. Fue maravilloso verte trabajar tan duro para vencer a Damuel, rió Leonore. Espero encontrar la manera de incorporar todas las estrategias que he estudiado en las futuras partidas de Dieter, pero parece más fácil decirlo que hacerlo.
El mayor reto de este año va a ser llenar el vacío de poder que ha dejado Angélica tras su graduación. Puede que fuera un peso muerto para las lecciones escritas, pero era la fuerza de los aprendices de caballero cuando se trataba de las lecciones prácticas. Mientras continuábamos nuestra conversación, Wilfrid llegó a la sala común. Mientras sus asistentes le servían el té, señalé la nueva estantería. Contempla, querido hermano, la nueva estantería que Sylvester ha preparado para nosotros. ¿Qué libros pondremos en sus estantes? Si tienes alguna petición, estaré encantada de escucharla. Wilfrid me miró, luego a nuestros asistentes, y después suspiró. A nadie le importa esa estantería tanto como a ti, dijo. Haz lo que quieras. No creo que nadie intente impedírtelo. La alegría de tener rienda suelta a la librería me calentó el alma, que casi parecía brillar con luz celestial. A mis ojos, incluso Wilfrid parecía brillar, como si los rayos divinos llovieran sobre él desde el cielo. Nunca había parecido tan heroico y genial en su vida. Menos mal que estaba comprometida con alguien que me permitiría hacer lo que quisiera con los libros. Wilfrid, te lo agradezco mucho. Dije, tan embargada por la emoción que mi cuerpo empezó a temblar. Todos inhalaron con fuerza y Harmut me puso rápidamente las manos sobre los hombros. Lady Rosamine, por favor, cálmese. Se está emocionando demasiado. Mis disculpas. Es que estoy muy contenta. Pasamos a hablar de las reuniones de hoy. Mientras hablábamos, entró en la sala común un alumno de primer año que llevaba un equipo de montar a caballo de bestia alta y ropa de abrigo. Poco después llegó otro. Al mismo tiempo, llegó un ordonance de Rillarda, informándome de que mi habitación estaba lista. Muy bien, Rosamine, dijo Wilfrid. Ve a ponerte tu equipo de montar. Es hora de reunirse. Para cuando me cambié y volví a la sala común, todos los de segundo año y los aprendices de caballero estaban reunidos. Los de segundo año estaban vestidos con capas y capas de ropa gruesa y mullida, mientras que los aprendices de caballero solo llevaban su armadura completa de piedra fe y sus capas. Ah, sí. La armadura que llevan los caballeros también les protege del frío, o algo así. Los de segundo año, prioricen la recolección. Estaremos atentos a cualquier bestia fe, dijo Cornelius. Los caballeros aprendices se movieron a sus órdenes y salieron de la sala común con los de segundo año intercalados. Yo conducía mi pandabús unipersonal, como siempre. Pasamos la entrada que conduce al vestíbulo del edificio central y nos adentramos en el dormitorio. Al parecer, había otra salida que íbamos a utilizar. Aunque ya había utilizado las salas de reuniones de esta parte del dormitorio, nunca había llegado tan adentro. Avanzamos por un pasillo y al doblar una esquina había otro vestíbulo. Dos caballeros aprendices abrieron un conjunto de puertas dobles para revelar un bosque cubierto de nieve. En lugar de estar encantadas con magia de teletransporte, las puertas simplemente conducían al exterior del dormitorio. Mientras la nieve que caía me daba en la cara y el viento frío me pinchaba las mejillas, me rodeé instintivamente con los brazos. Saquen sus bestias altas en orden, instruyó Cornelius. Nos movemos. Los caballeros aprendices tomaron la delantera, subiendo a sus bestias altas antes de volar en el aire. Los de segundo año los siguieron, en orden. Filines solo era una ley noble, pero estaba acostumbrada a sacar y viajar en bestia alta debido a los frecuentes desplazamientos entre el templo y el castillo. Era algo natural, sobre todo si se la compara con Roderick, un med noble que no estaba acostumbrado a usar la suya. La experiencia siempre es lo más importante, ¿no? Una vez que estuvimos en el aire, me fijé en un claro circular entre los árboles cerca del dormitorio. Pude ver un tenue pilar de luz amarilla, que habría quedado oculto entre la nieve si hubiéramos estado mucho más lejos. Ese es el punto de reunión de Erenfest, dijo Leonore desde su bestia alta junto a la mía, señalando la luz resplandeciente. Comenzamos a descender. Por un momento, la zona se contorsionó, como si estuviéramos atravesando un espejo mágico. Por alguna razón, la débil parte amarilla tenía ahora un montón de plantas que crecían por todas partes. A lo largo del borde del pilar había altísimos árboles que daban algún tipo de fruto. Era como si la estación hubiera cambiado en un santiamén.
Al ver el repentino cambio de paisaje, los de segundo año parecían completamente sorprendidos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó uno. Mi hermano Eckhart me dijo que este claro era originalmente el lugar donde se ponía el tesoro durante los encuentros de Dieter de robar tesoros, explicó Cornelius con una leve sonrisa. Se ha impedido que la nieve caiga aquí para evitar que los juegos se vean afectados. Resultó que cada dormitorio tenía un buen punto de reunión donde nunca caía la nieve. Las bestias feas venían por las plantas y los frutos, lo que los convertía en excelentes lugares para cazar piedras feas también. Tengan cuidado de no entrar en los puntos de reunión de otros ducados, pase lo que pase, dijo Cornelius. Hay medidas establecidas, supuestamente desde los días en que estas zonas se utilizaban para robar tesoros, que te cortarán en cuanto te vean. Como esto. En un instante, transformó su estape en una espada y cortó una bestia fey que había embestido contra nosotros. La bestia fey comenzó a derretirse hasta que, muy pronto, una reluciente piedra fey cayó al suelo. Estas plantas son necesarias para las pociones de rejuvenecimiento. Además, asegúrense de recoger estos frutos amarillos. Los caballeros de la guardia de tercer año nos enseñaron a los de segundo año lo que íbamos a necesitar para nuestras lecciones de elaboración de brebajes, todo ello mientras vigilaban cualquier amenaza. Sacamos nuestras stabs, cantamos mese, y luego usamos nuestros cuchillos para empezar a recolectar. Judite, elimina el sanse de esa rama. Traugot, hay 2 a la derecha. Tengan cuidado, dijo Leonore, que había aprendido a mejorar su visión con la magia de mejora. Vigilaba nuestros alrededores, advirtiendo de cualquier bestia fey cercana y dando instrucciones sobre quién debía cazar cada una. Gracias a los aprendices de caballero pudimos reunirnos pacíficamente, y a nuestro regreso a la residencia, empezaron a vender las piedras feys que habían recogido de las bestias feys derrotadas a otros estudiantes, que las necesitarían para sus clases. Al parecer, esta era una valiosa fuente de ingresos para los aprendices de caballero. Los ingredientes solían ser también parte de nuestros ingresos, murmuró uno de los caballeros. Es cierto, dijo Cornelius, pero aprender a acompañar a otros es una parte importante de nuestro entrenamiento. Evidentemente, Cornelius estaba de acuerdo con el nuevo sistema, pero era un archinoble rico. Era importante que los aprendices de erudito y asistente experimentaran la recolección por sí mismos, y que los aprendices de caballero obtuvieran experiencia luchando mientras protegían a otros. Pero si nuestro enfoque actual estaba privando a los estudiantes de una importante fuente de dinero, probablemente no duraría mucho. Rosemain, ¿qué tal si pagamos a los aprendices de caballero lo que habrían ganado con la recolección, para cubrir su guardia? Preguntó Wilfrid. Esto es importante para las calificaciones de todos, así que seguramente el presupuesto ampliado puede cubrirlo. Es una buena idea, Wilfrid. Haré los cálculos, dije. Él había hecho la sugerencia antes de que yo pudiera hacerlo, y las caras de todos los ley nobles y med nobles se iluminaron a la vez. Como era de esperar, era importante para ellos. Poco después de nuestro regreso al dormitorio, llegó la hora de la cena. Necesitaba cambiarme de mi ropa de montar en bestia alta, así que volví a mi habitación, donde Rillarda y los demás me ayudaron a prepararme. Durante la cena, discutimos cómo daríamos la bienvenida a los nuevos estudiantes que llegarían a la Academia Real mañana. El plan consistía en prepararles dulces y asegurarse de que todos los mayores estuvieran presentes para su llegada, pero lo primero y más importante era decidir los papeles que desempeñaríamos Wilfrid y yo. Creo que los candidatos a archiduque deben permanecer sentados. Eso sí que parece prudente, que los candidatos a archiduque nos sirvan té y dulces solo asustaría a los de primer año. Lady Rosemain, Lord Wilfrid, tal vez podrían explicar las reglas del dormitorio y las formas en que pasamos nuestro tiempo el año pasado. ¿Las reglas del dormitorio? Tal vez debería explicar cómo se usa la librería. En este mundo, los libros eran lo suficientemente valiosos como para ser encadenados a las estanterías. Su valor había bajado un poco en Erenfest debido a la continua expansión de nuestra industria de la imprenta, pero seguían siendo caros. No quería que nadie los cogiera y los vendiera sin permiso. Entonces, Harmut, ¿crees que debería hacer una lista de normas e instrucciones para utilizar la librería y sus libros?, pregunté. Incluso me atrevería a decir que es necesario, respondió.
La mayoría de los libros van a ser de su propiedad, Lady Rosamine, por lo que es importante que explique cómo deben usarse. Para mí, las reglas serán obvias: no sacar los libros de la sala común, devolverlos al lugar donde los encontraste, tener mucho cuidado de no dañarlos. Aún así, tenía que tomar precauciones adicionales para asegurarme de que todo el mundo estuviera bien enseñado a tratar la librería, y normalizar mis reglas era el primer paso para convertirlas en una cultura universal. Asentí para mis adentros, segura de que esto iba a funcionar. Al día siguiente, los de primer año se teletransportaron con sus respectivos asistentes. Los mayores los acomodaron con aplomo, intercambiaron saludos. Con ellos, los condujeron a sus asientos y les ofrecieron dulces, todo ello mientras les explicaban cómo utilizar las instalaciones del dormitorio, a qué hora se servían las comidas, etc. Como candidata a archiduque, Charlotte fue la última de primer año en llegar. Tomó un sorbo de su taza de té con sus asistentes rodeándola, y yo aproveché esa oportunidad para explicar rápidamente las normas de uso de la librería y demás. Hermana, comenzó Charlotte, dejando su taza y sacudiendo ligeramente la cabeza. Cuando se recibe a otro, se debe comenzar con una pequeña charla ociosa, no con sermones. Empezaste bruscamente tu conversación con Aurelia durante el concurso de tintes preguntando cuántos libros había en las bibliotecas de Arensbach o algo así, ¿no? Eso simplemente no servirá. Una persona normal no apreciaría tu repentina explicación sobre el uso de una librería. Parecía que debería haber centrado mi conversación inicial con Aurelia en los tintes o las tendencias de la moda, y mi conversación aquí en la Academia Real en las conferencias o el dormitorio. Pero Charlotte, la librería forma parte del dormitorio. ¿Y un discurso sobre libros no equivale a un saludo amistoso? No. Charlotte me rebatió en un santiamén, pero los libros eran realmente el elemento ideal para iniciar una conversación. Para mí, preguntar qué libros había leído la otra persona últimamente o hablar de los nuevos hallazgos en la biblioteca local solía seguir inmediatamente a cualquier saludo en la tierra. Nunca he oído hablar de un saludo así, dijo Wilfrid. ¿A quién le dirías eso? Los usaré cuando me reúna con mis amigos ratones de biblioteca. Hablando de raros, comentó Wilfrid con una sonrisa de satisfacción. Fruncí los labios. Parecía que mis saludos eran vistos como algo sin sentido en este mundo, ya que aquí había muy pocos libros. Algún día normalizaré estos saludos. Solo tienes que esperar y ver. Oh, eso me recuerda. Wilfrid, Charlotte, le he pedido a Rillarda que prepare una sala de reuniones para poder extender mi gratitud a los niños de la antigua facción Verónica que nos avisaron de la emboscada, dije. En un instante, las sonrisas de los rostros de Wilfrid y Charlotte se convirtieron en expresiones más serias. Tenía la intención de darles las gracias por mi cuenta, ya que intentaron informarme específicamente. Sin embargo, si vamos a aprovechar esta oportunidad para trabajar en la absorción de los niños en nuestra facción, lo mejor sería que fuéramos los tres colectivamente. ¿Qué te parece? Naturalmente, asistiré, dijo Charlotte. Lo mismo digo, coincidió Wilfrid. Miré hacia la esquina donde estaban reunidos los niños de la antigua facción Verónica. Su situación era mucho mejor que a principios del año pasado, pero daba la sensación de que la política de las facciones había vuelto a levantar muros dentro del dormitorio. Mi lady, todo está listo. Gracias, Rillarda. Mientras me levantaba, Harmod llamó al otro lado de la habitación. Matías, Roderick, vengan con nosotros a la sala de reuniones, para que podamos discutir lo que hemos hablado antes. Matías y Roderick se pusieron tensos, y sus ojos escudriñaron la multitud. Los otros chicos asintieron, sin duda habiendo deducido el contexto solo por la ambigua insinuación de Harmut. Los tres candidatos a archiduque nos fuimos con nuestros asistentes, y todos los niños que nos seguían eran de la antigua facción Verónica. Los que no estaban al tanto de las circunstancias se limitaron a vernos marchar con caras de asombro. Una vez dentro de la sala de reuniones, señalé los asientos previstos y todos empezaron a sentarse con expresiones duras. Había más de 10 niños de la antigua facción Verónica, lo que era bastante. En medio de ellos, vi a Roderick apretando los puños. Había tanta intensidad en sus ojos de color marrón quemado que me di cuenta de que se moría por decir algo.
Gracias a sus valientes acciones, un intento de emboscada terminó en fracaso, y la ceremonia de unión de las estrellas entre Arensbach y Ehrenfest terminó pacíficamente, dije. Todos ustedes tienen mi gratitud. He pensado que lo mejor es darles las gracias aquí, en la Academia Real, ya que hacerlo en Ehrenfest seguramente habría causado problemas con sus familias. Su gratitud nos honra, respondió Matías. Su cabello púrpura oscuro se balanceó un poco al inclinar la cabeza. Estaba actuando como representante del grupo, tal vez porque había inspirado a los demás a actuar en primer lugar. Matías era el hijo menor del vizconde Gerlach, figura central de la facción Verónica. Era un aprendiz de caballero médico y, al igual que Traugot, se sentía frustrado por haberse quedado atrás al no conocer mi método de compresión de maná. También le molestaba el hecho de no poder elegir su propia facción hasta la mayoría de edad. Ehrenfest nos informó de que incluso estaba dispuesto a enseñarnos su método de compresión de maná como muestra de su gratitud, dijo Matías. Me informó que requiere una condición severa para que eso suceda, respondí. Dar el nombre de uno a un miembro de la familia archiducal, convirtiéndose así en un nombre jurado para ellos, era una exigencia extremadamente brutal. Al parecer, era raro que incluso el más leal de los asistentes jurase su nombre a su cargo. Ferdinand era el raro por tener tanto a Eckhart como a Justus. Me disculpo por no tener el poder de influir en él. No hay necesidad de disculparse. Ehrenfest ha dicho amablemente que, con el paso del tiempo, la gravedad de la condición puede suavizarse. Solo estamos obligados a dar nuestros nombres si deseamos aprender el método ahora, durante nuestro periodo de crecimiento, dijo Matías con una sonrisa preocupada. De repente, Roderick se puso de pie, sus puños ahora temblaban aún más que antes. Sus mejillas estaban enrojecidas, pero sus ojos mostraban una determinación inconfundible. Todos los presentes supieron al instante lo que iba a decir. Yo, quiero darle mi nombre, Lady Rosemaine. Roderick, por favor considera esto cuidadosamente, le dije. Hacer un juramento con el nombre es una decisión demasiado grave para tomarla por impulso. Conseguir más maná era ciertamente importante para los nobles, pero no creía que mereciera la pena dar literalmente a otra persona el control sobre tu vida, especialmente cuando esa otra persona era yo. Lady Rosemaine tiene razón, dijo Matías. Esto no es algo que deba decidirse tan impulsivamente. Roderick, usa tu cabeza un poco. Lord Matías, yo. En el momento en que entreguemos nuestros nombres a alguien, cortamos nuestros lazos con nuestros padres para siempre. Llevamos toda la vida en la facción Verónica. Aunque des tu nombre y acabes como asistente de Lady Rosemaine, todo el mundo te tratará como un traidor, y quién sabe cómo van a quedar las facciones dentro de unos años, dijo Matías, frunciendo las cejas con expresión de dolor. Había un hombre una vez. Estaba impresionado por un elegido que se convertiría en el próximo Aud, y su corazón ardía con el deseo de servirles para siempre como un leal Gieve una vez que ocupara el puesto de Aud. Pero la situación cambió. La persona en la que tenía puesto el corazón perdió su candidatura al puesto de la noche a la mañana. Alguien en la multitud tragó con fuerza. No era un escenario imposible. Verónica había tenido el poder durante décadas, solo para perderlo todo de repente. Solo habían pasado unos pocos años desde entonces, y era totalmente posible que el equilibrio de poder volviera a cambiar. Lady Rosemaine asistió a la Academia Real el año pasado, y en el lapso de un solo invierno, estableció conexiones con la realeza y con muchos candidatos a archiduques de los ducados de mayor rango, continuó Matías. Teniendo en cuenta que su influencia ayudará a nuestro ducado de maneras que antes eran impensables, puedo estar de acuerdo en que hacer un juramento con su nombre es un movimiento honorable y que vale la pena, pero... Hizo una pausa. Todavía no sabemos si esa influencia asegurará el poder. No diría esto si diera su nombre a Sylvester o a Florencia, la pareja archiducal, pero Lady Rosemaine, Lord Wilfrid y Lady Charlotte son menores de edad, y no sabemos lo que puede deparar el futuro. Por eso no podemos permitirnos tomar decisiones tan precipitadas, Roderick. Perderemos a nuestros padres, y ellos son el único respaldo que tenemos ahora. Roderick palideció. Sus ojos estaban inquietos y revoloteaban de Matías a mí, pero no dije nada. Piénsalo bien, de acuerdo, concluyó Matías, con la voz teñida de amargura.
Sin duda ya había repetido esas palabras muchas veces, y tenían un peso que hacía que sonara totalmente como si estuviera hablando consigo mismo. Capítulo 407. La visita de Irchur y la ceremonia de avance. Después de advertir a los niños de la antigua facción Verónica, que se lo pensaran bien antes de tomar decisiones extremas, hice que se dispersaran. No sabía lo de los juramentos de nombre hasta que Auberenfest me lo contó, así que hay mucho que aún deseo aprender. ¿Es algo que generalmente se quiere hacer a cambio de asegurar más maná? Pregunté, mirando a mis asistentes. Los niños podrían elegir su propia facción libremente una vez que alcanzaran la mayoría de edad, y no sabía si mi método de compresión de maná era lo suficientemente importante como para justificar que uno arriesgara su vida. Brunilde negó con la cabeza. No tengo intención de dar mi nombre a nadie, dijo con la digna sonrisa que se espera de un noble. Deseo tomar mis propias decisiones y decidir mi propio camino en la vida. Seguramente se puede contar con una mano el número de nobles que juran su nombre, y creo que se puede dar lealtad incluso sin hacer tal sacrificio. Leonor estuvo de acuerdo con esta apreciación. Creo que la mejor forma de jurar el nombre no es para mostrar la lealtad de uno, sino para expresar el amor a otro, para dar el nombre de uno a sus seres queridos y recibir el suyo a su vez, formando así un voto eterno de amor eterno. Sin embargo, eso no es realista. No creo que me ocurra nunca. Oh, qué bien. Así que los juramentos de nombres también pueden usarse de forma romántica, ¿no? Puedo entenderlo en el contexto del amor mutuo, pero odiaría que alguien por quien no siento nada intentara forzarme a ello. Vi con mis propios ojos la alegría que sintió nuestro hermano Eckhart cuando se ganó la confianza de Lord Ferdinand al dar su nombre, y la desesperación que sintió cuando se refugió en el templo, dijo Cornelius. No creo que pueda dar mi nombre a alguien después de ver lo bajo que estaba. Cierto. Vio de cerca las consecuencias de que alguien diera su nombre. Harmut asintió en aparente acuerdo con Cornelius, pero luego dijo despreocupadamente, no me importaría darle mi nombre a Lady Rosamine, si ella lo desea. Todos parecían completamente sorprendidos, momento en el que él sonrió y añadió, pero no lo desea, por supuesto. Puede que Ferdinand necesitara una muestra de devoción tan extrema, pero eso era porque había estado rodeado de enemigos y le faltaba alguien en quien confiar. Yo tenía a mis padres adoptivos, a mis padres archinobles y a varios tutores que me cuidaban, además de mis asistentes con los que me llevaba bien. Lady Rosamine no requiere en absoluto una lealtad tan fanática, ni entiende el valor de recibir un nombre, continuó Harmut. También valora el libre albedrío de los demás hasta tal punto que permite que incluso los sacerdotes grises y las doncellas del santuario tomen sus propias decisiones. Es difícil imaginar que ella aprecie una muestra que representa todo lo contrario. Harmut estaba explicando mi forma de pensar a mis otros asistentes en términos sencillos. Era inquietantemente preciso, como si de alguna manera hubiera conseguido diseccionar mis pensamientos, pero tenía razón, no querría que nadie me diera su nombre. Wilfrid, Charlotte, ¿habrían aceptado los nombres de los niños? Pregunté, consciente de que esta vez estaban en la misma posición que yo. Wilfrid asintió como si la respuesta correcta fuera obvia. Por supuesto, dijo. Es mi deber como su lord. Consideraría un honor tener gente lo suficientemente leal como para estar dispuesta a darme sus nombres, dijo rotundamente, señalando que incluso aceptaría a los niños de la antigua facción de Verónica. Yo también lo haría, añadió Charlotte, asintiendo también con la cabeza. De hecho, me parece más peculiar que usted no lo hiciera, hermana. Usted aceptó a Philiney, y tiene las vidas de los huérfanos sobre sus hombros como directora del orfanato. ¿No sería más fácil aceptar la lealtad ligada a los juramentos de nombres que la lealtad basada solo en las palabras? Era como ella decía, estaba protegiendo a los plebeyos de la ciudad baja y apoyando la vida de todos los del orfanato. También era cierto que Philiney ya estaba cerca de estar en posición de jurar su nombre, teniendo en cuenta que yo le estaba dando un trato tan especial. Sin embargo, ella no me había ofrecido su nombre. Ella había elegido servir como mi asistente, pero yo había metido las narices en sus problemas familiares por mi propia voluntad. Por lo tanto, pensé que era simplemente mi responsabilidad cuidar de ella hasta que fuera mayor de edad y pudiera ser independiente, o si fuera necesario, hasta que se casara. Dicho esto,
Apenas conocía a ninguno de los niños de la antigua facción de Verónica, ya que la política de la facción nos disuadía de socializar. Una parte de mí sospechaba que esto equivalía a que se habían peleado con sus padres y querían aprovecharse de mí. No veía cómo no iban a causar problemas. Para usar una analogía, yo era algo así como el presidente de una empresa, mientras que los plebeyos y los huérfanos eran mis empleados. Yo cuidaba de Filine, el equivalente a una empleada interna que se ocupaba de todo con su propio sueldo. Tenía que cuidar a mis empleados por igual para que todos tuvieran trabajo y nadie fuera tratado injustamente. Mientras tanto, los hijos de la antigua facción Verónica eran como empleados de una empresa totalmente independiente. Al ofrecerme sus nombres, se estaban adelantando a mis empleados internos y me pedían que los adoptara en mi familia y les diera asistencia. Estaba seguro de que hacer tal petición requería mucha determinación por su parte, pero era mucho lo que tendría que sacrificar para acogerlos realmente. Para mí no es tan sencillo, dije en respuesta a la pregunta de Charlotte. Creo que te parecerán mucho más dignos de confianza después de dar sus nombres que si simplemente piden cambiar de facción, señaló Wilfrid. Solo pude responder con un asentimiento sin compromiso. Ahora que todos los de primer año se habían mudado y los estudiantes de todos los años estaban reunidos, la cena de hoy fue un poco más elegante que la de ayer. Los del Comité de Mejoras Calificaciones dividimos a todos en equipos y anunciamos la recompensa del concurso de este año, la receta de los pasteles. Había seleccionado al azar un plato que no estaba en el libro de recetas que vendíamos. ¿Cuántas recetas tiene Lady Rosemaine?, exclamó uno de los estudiantes. Esta vez ganaremos seguro, dijo otro. Puedo garantizarlo. Al ver que todo el mundo se acaloraba por estudiar en la sala común como el año pasado, di un suspiro de alivio. El ambiente pesado de hace un momento se había desvanecido un poco, e incluso los niños de la antigua facción Verónica se estaban metiendo en el asunto. Aunque no podía decir con seguridad si se trataba de una forma en que los nobles enmascaraban sus emociones. Al día siguiente, mientras todos se reunían en equipos y empezaban a estudiar, Irchur irrumpió en el dormitorio. Lady Rosemaine, Lord Wilfrid, la ceremonia de avance y la reunión de la confraternidad son mañana, y aún no he recibido noticias de que los estudiantes de Erenfest hayan llegado todos, dijo bruscamente. ¿Le han dicho a alguien que se lo haga saber?, pregunté con una inclinación de cabeza. Cornelius suspiró. No es una norma explícita, pero en años anteriores, el archinoble de mayor rango siempre se ha puesto en contacto con la profesora Irchur. Se espera que lo haga la persona de mayor rango, así que este año nos pusimos de acuerdo con Lord Wilfrid. ¿No es así, Ignaz?, preguntó, mirando a un aprendiz de erudito que estaba detrás de Wilfrid. Ignaz esbozó una sonrisa preocupada. Me olvidé de informar a Lord Wilfrid, dijo. Mis disculpas. Ignaz, tú. Wilfrid fue a hablar, pero luego hizo una pausa. Perdónenos, profesora Irchur. Parece que hoy la culpa es nuestra. Algo en el hecho de que Wilfrid se disculpara me hizo sentir rara. Ciertamente era importante que siguiéramos el procedimiento adecuado y que nos responsabilizáramos cuando fallábamos, pero no me parecía bien que Irchur fuera tan crítica cuando, para empezar, no había estado en el dormitorio. Le lancé una mirada justo cuando dijo, ten más cuidado la próxima vez. El mayor problema no es que nuestra supervisora de dormitorios no estaba en el dormitorio, pregunté. No tengo razón al decir que otros supervisores permanecen en el dormitorio desde el momento en que comienzan a llegar los primeros estudiantes. ¿Acaso no lo sabe, Lady Rosemaine? Flotrane y Halesmer se curan a su manera, respondió Irchur con una sonrisa. Era un eufemismo que esencialmente significaba a cada uno lo suyo, por lo que pude deducir que no tenía ninguna intención de cambiar sus costumbres. Sin poder hacer mucho más, me limité a encogerme de hombros. Ciertamente se parece a Lady Florencia, Irchur murmuró de repente, con los ojos fijos en Charlotte. Luego se dirigió al centro de la sala común y comenzó a explicar el horario de mañana y la nueva naturaleza del dormitorio a los alumnos de nuevo ingreso. Todo era igual que el año pasado. Además, la ceremonia de avance se celebrará mañana a la tercera campana, y el almuerzo se servirá en las reuniones de la hermandad, señaló Irchur, llegando ya al final de su enérgico discurso.
Las clases comienzan al día siguiente. Ehrenfest es el 10º puesto, así que tengan cuidado de utilizar las puertas y las salas debidamente señalizadas. Todos han avanzado mucho en sus estudios, y no espero que ninguno de ustedes tenga problemas en clase, pero no olviden informar de sus resultados. ¿Hay alguna pregunta? Un alumno abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Irchur continuó. Lady Rosemaine, tengo varias preguntas para usted. ¿Le gustaría acompañarme? Preguntó con una sonrisa. Sus ojos púrpuras brillaban intensamente como los de un carnívoro concentrado en su presa. Bueno, sé que probablemente quiera preguntar por los trajes de Swartz y Weiss, y por los documentos de investigación que me dio Ferdinand, pero aún así. Era fácil adivinar lo que Irchur iba a decir, o mejor dicho, era difícil pensar en algo más que quisiera saber. Y como tenía algunas cosas de Ferdinand que debía darle, asentí. No me importa, pero por favor, sea breve, respondí. A diferencia de Ferdinand, no puedo pasar toda la noche discutiendo estos asuntos con usted. Mi investigación se vería ciertamente afectada si fuera tan frágil como usted, dijo Irchur con un movimiento de cabeza. Estoy celosa, en todo caso, ojalá pudiera pasar toda la noche absorta en lo que me interesa como tú. Le hice una señal a Rillarda para que buscara los documentos que Ferdinand me había dicho que le diera a Irchur primero, y ella se puso rápidamente a hacerlo. Por cierto, para tener una gran reserva de recursos con los que extraer favores de Irchur, tenía los documentos de menor urgencia organizados en 5 montones, que se repartirían uno a medida que necesitáramos más favores de ella. Todo esto fue gracias a Justus, quien, al enterarse de la situación del dormitorio, había pedido ayuda a Ferdinand para conseguir la ayuda de Irchur cuando fuera necesario. Ahora bien, me gustaría saber qué círculos mágicos se utilizaron en los trajes, y cómo se mejoraron. Irchur no perdió tiempo en comenzar su interrogatorio, evidentemente demasiado impaciente por esperar a que le trajeran los trajes, pero había dejado todo el asunto de la investigación a Ferdinand. En otras palabras, era muy poco lo que yo podía hacer para ayudarla. Lo único que pude decir en respuesta a su diluvio de preguntas fue que podía acompañarnos cuando fuéramos a cambiar la ropa de los Chumills. ¿No le interesa la investigación de los círculos mágicos, Lady Rosemaine? Preguntó Irchur. ¿No se supone que es usted la discípula más preciada de Ferdinand? Ferdinand es mi tutor, y aunque a veces me sirve de instructor, no diría que tenemos una relación de maestro y alumno, en lo que respecta a la investigación, respondí, sin querer que me contaran entre los científicos locos de Ehrenfest. Mi interés se centraba en la lectura más que en la investigación propiamente dicha. Las recopilaciones de documentos de investigación y similares eran ciertamente bienvenidas, pero no sentía ningún deseo de producir tales documentos yo misma. Sin embargo, tengo la intención de convertirme en bibliotecaria, así que me volcaré en la investigación de herramientas y círculos mágicos que puedan desempeñar un papel crucial en el funcionamiento de una biblioteca. Lo que me recuerda, profesora Irchur, ¿cuándo debemos llevar la ropa a la biblioteca? ¿Por qué no envía solo un ordonnance? Sugirió Irchur. Y así, envié un ordonnance a Solange, informándole de que los nuevos trajes estaban completos y que quería suministrar las herramientas mágicas con maná. Ella me respondió que la biblioteca se abriría una vez que comenzaran las clases, señalando que yo podía ir en cualquier momento después de ese momento. Mis disculpas por la espera, mi lady. Rillarda no tardó en regresar con los trajes de Swartz y Weiss. Irchur los recogió de inmediato y comenzó a examinar detenidamente sus círculos mágicos, trazándolos con los dedos y consultando los documentos que los acompañaban con una expresión como la que pondría Ferdinand al hacer su propia investigación. Lo que significa que también se ha olvidado de que existo. Rillarda, ¿puedo organizar la librería? Pregunté. ¿Por qué no? Supongo. Imagino que le llevará bastante tiempo. Opté por organizar la librería con Rillarda mientras esperaba a que Irchur se rascara su picazón investigadora. Dediqué estantes separados a los de primer año, a los de segundo año, a los aprendices de caballero, a los aprendices de erudito y a los aprendices de asistente, asegurándome de que cada uno de ellos contuviera libros de texto relevantes para sus respectivas materias. En mi opinión, este era el mejor enfoque, ya que estos libros eran los que más se iban a utilizar. Después,
organicé mis propios libros asignándoles clasificaciones decimales. Ehrenfest tenía una gran predisposición a los decimales específicos debido a que la mayoría de los libros impresos eran de ficción, pero mi objetivo era imprimir algún día ejemplares de todos los libros de las salas de libros de Ehrenfest. Ni siquiera la cuarta campanada fue suficiente para que Irchur cediera. Incluso cuando intentaba hablar con ella, respondía inmediatamente que estaba ocupada, sin molestarse en levantar la vista de su trabajo. Al final, dejamos a Irchur en paz y almorzamos. Algunos estudiantes iban a reunirse por la tarde, mientras que otros seguirían estudiando, pero yo me quedé en la sala común leyendo, para que al menos hubiera alguien cuando ella volviera a la realidad. Mi lady, gritó Rillarda, dándome una palmada en el hombro y cerrando mi libro. Levanté la vista con un sobresalto y vi a Irchur observando mis manos con ojos curiosos. Lady Rosemaine, ¿qué es ese libro?, preguntó. Un nuevo tipo hecho con papel Ehrenfest, respondí. ¿Puedo verlo? Puedes leerlo todo el tiempo que quieras, siempre que lo leas aquí. Es propiedad de la sala común, y no se lo prestaré a su laboratorio, le dije, explicándole las normas de la librería mientras le entregaba mi ejemplar de historias de la Academia Real. Ella lo hojeó, con una sonrisa divertida en su rostro. Vaya. Podría decir que todas las historias de este libro están basadas en hechos reales. Los años son dispares, pero puedo adivinar quién contó cuál con bastante facilidad. Están escritas en base a rumores comentados en las fiestas del té, así que imagino que una profesora como usted las conocería. Por cierto, ¿qué historias provienen de quién? Los nombres de las personas implicadas estaban cambiados, al igual que los nombres de los ducados, así que, aunque alguien que hubiera estado presente en la Academia Real podría reconocer las historias, no tenía forma de saber de quién era cada una. La única que pude identificar fue la de Sylvester y Florencia. Prefiero no decirlo, ya que por algo eligieron el anonimato, y estas historias no se refieren únicamente a Ehrenfest, dijo Irchur, riéndose para sí misma mientras dejaba el libro. A continuación, recogió los documentos de Ferdinand y salió de la habitación, con un aspecto especialmente satisfecho. Está bien, ahora tengo curiosidad. ¿Acaso una de estas historias es sobre Ferdinand? Recuerdo haber oído que Eckhart le habló mucho a mamá sobre él. Una vez que Irchur se marchó, llegó el momento de preparar la ceremonia de avance y las reuniones de camaradería. Entregamos horquillas a las chicas, con la esperanza de que se afianzaran como tendencia y se difundieran más. Eran las horquillas que Brunilde había seleccionado y encargado a la compañía Gilberta. Por motivos de comercialización, les pido que lleven estas horquillas sin falta durante la ceremonia de ascenso de este año, anuncié. También repartiremos rincham, así que asegúrate de limpiar tu cabello el día anterior. Las apreciaciones de Brunilde habían sido acertadas. Las horquillas multicolores de la caja se adaptaban perfectamente a los colores de pelo y a la apariencia de las chicas. Me impresionó que conociera tan bien los estilos de tantas alumnas. Podía entender que supiera esa información sobre sus allegados, pero algo más que eso me parecía imposible. ¡Oh, qué adorable! Pensar que podía preparar tantas horquillas a la vez, Lady Rosemaine. Todo esto es obra de Brunilde. Tiene un ojo muy agudo cuando se trata de moda, respondí. Ahora, Wilfrid. Vamos a distribuir algo de rincham a los chicos también. No es necesario. Ya he asegurado algo para ellos, dijo Wilfrid. Al parecer, Sylvester había preparado rincham para todos los chicos después de asistir a la conferencia de archiduques. A mí no me gusta, ya que hace que mi pelo huela a dulce, pero eso no se puede evitar. Oh, pero no todos los tipos de rincham huelen a dulce, le expliqué. No debía de haber elegido los aromas más moderados que teníamos disponibles para los hombres. Wilfrid hizo una pequeña mueca. Me dijeron que usara uno con un aroma más fuerte para que los demás lo notaran más. No huelo como una chica por elección, respondió, agitando el frasco de rincham de un lado a otro. Vi que otros chicos asentían con la cabeza. Era el día de la ceremonia de ascenso y de las reuniones de camaradería. Teníamos que estar en el auditorio a la tercera campana,
así que después del desayuno, nos vestimos y nos pusimos las capas que mostraban el color de nuestro ducado. También nos pusimos nuestros broches de identificación, lo cual era importante, porque no podíamos volver al dormitorio sin ellos. Lady Rosemaine, dijo Brunilde. Cornelius, Leonore y Judith van a ser sus caballeros guardianes para la reunión de confraternidad. Yo le acompañaré como asistente, y Harmut como erudito. ¿Es esto aceptable? Asentí. A la reunión de confraternidad iban a asistir los candidatos a la realeza y al archiduque, así que mis asistentes de mayor categoría tenían prioridad. Judith, como única med noble que me acompañaba, parecía estar un poco nerviosa por esto. Su sonrisa era inusualmente rígida. Haré todo lo posible por llenar el vacío que dejó Angélica, dijo Judith, con la voz un poco temblorosa. No hay nada de qué preocuparse, respondí, tratando de consolarla. No es que vaya a ocurrir ningún incidente durante la reunión de confraternidad. Me dirigí al vestíbulo para encontrar a todo el mundo con trajes negros en su mayoría, con sus capas y broches puestos. Las chicas llevaban horquillas de distintos colores, y algunas llevaban dos a la vez, como yo. Todo el mundo va a juego, dijo Philine, tocando su propia horquilla con una ligera sonrisa. Además de su sueldo de aprendiz, le pagaba por transcribir y por su trabajo ayudando a Ferdinand junto a los demás en su despacho, pero incluso así, le costaba mantenerse sin padres de los que depender. Desde luego, no tenía fondos para comprarse accesorios, pero yo había comprado estas horquillas con mi propio dinero durante la fiesta de la cosecha. Al parecer, Philine había podido incluso elegir la que quería. Aunque, en realidad, solo elegí una de entre varias que Brunilde había seleccionado para mí. Nunca me permitieron comprar accesorios, ni siquiera en casa, así que no sé cómo juzgar lo que me quedaría bien, admitió Philine, con una pizca de tristeza nublando su sonrisa. Buenos días, hermana, dijo Charlotte. Llevaba igualmente la capa y el broche de Ehrenfest sobre su traje negro. También llevaba dos horquillas, y como su pelo era más claro que el mío, las flores de color oscuro eran bastante visibles en él. Te quedan muy bien, Charlotte. Eres adorable, dije. Vaya, pero tú eres mucho más adorable que yo. Charlotte crecía más rápido que yo, y la brecha entre nosotras posiblemente se había ampliado desde el año pasado. Bueno, definitivamente lo había hecho. Simplemente estaba en negación. Ahora tenía que mirar hacia abajo solo para hacer contacto visual conmigo, y si camináramos una al lado de la otra, todo el mundo pensaría que Charlotte era la hermana mayor, sin duda alguna. Siempre podría ponerme muy recta. Tal vez entonces la gente pensaría que soy la hermana mayor. Intenté mantenerme erguida de forma que no pareciera demasiado evidente, pero eso hizo que me flaquearan las piernas y pronto me costó mantenerme firme. Me puse tan mal que mis asistentes empezaron a preocuparse por mi salud, así que me rendí y volví a poner los talones en el suelo. Es hora de irse, anunció Wilfrid, abriendo la puerta y guiando a los estudiantes de Ehrenfest hacia la salida. El número que había sobre nuestra puerta decía ciertamente 10 ahora, y estábamos más cerca del auditorio que el año pasado. En aquel entonces, nos habíamos enfrentado a capas de color verde oscuro, por lo que era extraño que ahora estuvieran detrás de nosotros. Incluso dentro del auditorio, estábamos en un lugar diferente, mucho más arriba que antes. Ehrenfest sí que ha subido en la clasificación, dijo una voz mientras nos colocábamos en posición. Parece que todos están usando Rincham. Suspiré. Algunos de los que murmuraban hablaban en tonos que difícilmente podían considerarse amistosos. Tal y como Sylvester había predicho, los celos y la amargura por nuestro ascenso de rango iban a ser aún peores que el año pasado. La ceremonia de ascenso no fue especialmente diferente a la del año pasado. Un pez gordo habló durante un rato, y luego los profesores dijeron sus partes. Todo era más o menos lo mismo que antes, así que me quedé en silencio y esperé a que terminara. Probablemente tendría que prestar más atención el año que viene, cuando pasara a tercer año y comenzara mis cursos de especialidad. Sin embargo, como alguien de segundo, tendría clases prácticas y conferencias en los mismos lugares que el año pasado, así que no sería un problema si no prestaba mucha atención. La terriblemente aburrida ceremonia de promoción terminó por fin, lo que significaba que era el momento de la mucho más estresante reunión de compañeros,
en la que no se podía cometer ningún error. Todavía no sabía cómo afectaría nuestro cambio de rango a las cosas en su totalidad. Ahora serán trasladados a las reuniones según su estatus, pero tengan cuidado de mantenerse cerca de los miembros de su propio ducado, dijo el orador. Estudiantes mayores de todos los estatus, cuiden de sus estudiantes menores. Estudiantes menores, ustedes saben poco, así que tengan cuidado y obedezcan la sabiduría de sus estudiantes mayores. Cornelius era de sexto año, el más antiguo de los estudiantes, por lo que ocupó una posición de mando. Mis asistentes se dividieron en los que seguirían a los ley nobles, los med nobles, los archinobles y nosotros, los candidatos a archiduques. Salimos del auditorio y nos dirigimos a los mismos pasillos a los que habíamos ido la última vez. Empecé a dirigirme a la sala conocida como el Salón Pequeño, y Charlotte estiró la espalda con una expresión algo tensa mientras caminábamos. No temas, Charlotte. Estoy aquí contigo. Siéntete libre de confiar en mí todo lo que necesites. Al fin y al cabo, soy tu hermana mayor. Cogí a Charlotte de la mano y sonreí. Ella parpadeó sorprendida un par de veces, y luego sonrió un segundo. Ya lo creo. Tú también vas a asistir a esto, dijo. Tengo que estar alerta. Después de hacer este comentario, Charlotte dio un paso adelante, con una luz firme en sus ojos índigo. Me alegró ver que mi comentario había aliviado su tensión. Han llegado Lord Wilfrid, Lady Rosamine y Lady Charlotte de Ehrenfest el 10, anunció un erudito junto a la puerta. Y con eso, fuimos guiados al salón pequeño. Me fijé en una pequeña figura sentada en la gran mesa del fondo de la sala, donde había estado Anastasios el año pasado. ¿Será el hermano menor del príncipe Anastasios? Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.